Pues bien, entramos a nuestra clase del cine de oro mexicano. Es una clase verdaderamente fascinante y aunque vamos a tener la clase presencial, nuestra pequeña conferencia, también va a ser importante que les comparta esta lectura de Luis Vallabriga Piña sobre el cine de Luis Buñuel. Luis Buñuel, quien es el director de esta película que vamos a estar analizando hoy, sobre un México olvidado, un México diferente de 1950, un México donde, pues como verán, la pobreza es extrema, donde hay una situación social bastante fuerte y que es expuesta a nivel primeramente nacional y después a nivel internacional, mismo que bueno, va a ser criticado por un lado, pero por el otro lado aclamado, ¿no? Porque siendo un director español, se atrevió a decir sin tapujos lo que pasaba en México. Va a ser algo importante y vamos a dar inicio a esta pequeña serie de Los Olvidados, donde la película es mexicana y el productor es Oscar Dancillers. Oscar Dancillers es quien le vende la idea a Luis Buñuel, que es el director y también quien participa como adaptador, ¿no? En el argumento junto con Luis Alcoriza, y él analiza esta propuesta que le hacen de rodar esta película en México, y quien se da la tarea de investigar. A veces creemos que el cine solamente pues es lo que vemos en la pantalla, pero hay mucha investigación atrás, hay gente, hay escritores, hay gente, historiadores, hay mucha gente que está atrás de una producción, el fotógrafo por supuesto, y vamos a ir analizando un poquito. Este es un texto sacado de este libro que les estoy comentando, pero es una entrevista, ¿no? Dice, Oscar se encontraba, el productor, ¿no? Interesante la idea de una película sobre niños pobres y semiabandonados que vivían a salto de marca, ¿no? Dice, durante 4 o 5 meses estuvo yendo con su escenógrafo, el canadiense Fitzgerald, y junto con Luis Alcoriza, pero generalmente se dedica a recorrer las ciudades de México, las ciudades perdidas de México, los arrabales improvisados de gente muy pobre que rodea el Distrito Federal. Dice, algo disfrazado, vestido con mis ropas más viejas, miraba, escuchaba y hacía preguntas, entablaba amistad con la gente. Algunas de las cosas que vi que pasaron directamente a la película. Entre los numerosos insultos que recibía después del estreno, Ignacio Palacios escribió, por ejemplo, que era inadmisible que yo hubiera puesto 3 camas de bronces en las barrancas de madera, pero era cierto, yo había visto esas camas de bronce en una barranca de madera. Algunas parejas se privaban de todo para comprarlas después de casarse. Nos sigue diciendo, al escribir el guión yo quería introducir algunas imágenes inexplicables muy rápidas que harían que los espectadores hubieran dicho, ay, de verdad vi bien eso, o sea, sí estaba en la película, y él quería poner una orquesta de alrededor de 100 músicos, ¿no? En el edificio ese abandonado, para que fueran parte de la película, un poquito, pues sí, surrealista, ¿no? Pero vamos a ver, que no le dejaron hacer eso. Dice, me prohibió incluso mostrar un sombrero de copa cuando la madre de Pedro, el personaje principal, rechaza a su hijo que regresa a la casa. Por cierto, que a causa de esta escena, la peluquería presentó su dimisión. Asegura que ninguna madre mexicana se compraría así un sombrero. Unos días antes yo había leído en un periódico que una madre mexicana había traído a su hijo pequeño por la portezuela del tren. Entonces, pues muchas de las imágenes que ustedes van a ver en esta película van a encontrar coincidencia con la vida real que él sí vio, y que aparentemente nosotros, y en esta posición en la que estamos hoy, diríamos, eso no pasa, y en la ciudad menos, es cosmopolita, ya está más avanzada, ese tipo de gente no existe. Y no, él está dando testimonio de cosas que sí vio.
Dice, de todos modos, el equipo entero, aunque trabajando muy seriamente, manifestaba su hostilidad hacia la película. Un técnico preguntaba, por ejemplo, ¿pero por qué no hace usted una verdadera película mexicana en lugar de una película miserable como esta, ¿no? Sabemos que el cine de la época de oro tenía otros géneros como la comedia ranchera, por ejemplo, ¿no? Y que a lo mejor atraía más público, ¿no? Y esas eran como las críticas que en un momento le daban a Luis Buñuel con respecto a su película, ¿no? Y que decían, ¿por qué está pasando cosas tan terribles de México? Dice, estrenada bastante lamentablemente en México, la película permaneció 4 días en cartel, solamente 4 días en las grandes salas de cine, porque no eran como ustedes las conocen, unas salitas pequeñas, eran cines que albergaban alrededor de 200, 300 personas, unas super pantallas, obviamente las películas eran de carretes, estaban enlatadas, ¿no? Por eso algunas ustedes han escuchado que decían, se enlató, es decir, que no se proyectó la película, no estuvo guardada o resguardada por el gobierno, a veces por las temáticas, como es el caso del 68, ¿no? Que tocaban las fibras de estas políticas sensibles y pues mejor las enlataban. Entonces, ese es un término que van a escuchar dentro del cine. Dice, estrenada bastante lamentable en México, como les comentaba, ¿no? Dice, uno de los grandes problemas era el nacionalismo, llevado hasta el extremo que delata un profundo complejo de inferioridad. Sindicatos y asociaciones diversas pidieron inmediatamente mi expulsión del país y efectivamente pues Luis Buñuel tuvo que regresar a Europa, ¿no? Regresa a París. Dice, la prensa atacaba la película, los raros espectadores salían de la sala como de un entierro, ¿no? Así como que chispas, pero bueno, la película es bastante fuerte y más el pensar que era parte de una realidad, ¿no? Al término de la proyección privada, mientras que Lupe, la mujer del pintor en aquel entonces, por supuesto, Diego Rivera, se mostraba altiva y desdeñosa sin decirme una sola palabra. Otra mujer, Berta, casada con el poeta español León Felipe, se precipitó sobre mí, loca de indignación, con las uñas tendidas hacia mi cara, gritando que yo acababa de cometer una infamia, un horror contra México. Dice, yo me esforzaba en mantenerme sereno e inmóvil, mientras sus peligrosas uñas temblaban a 3 centímetros de mis ojos. Afortunadamente, Siqueiros, otro pintor que se encontraba en la misma proyección, intervino para felicitarme calurosamente con el gran número de intelectuales mexicanos que alababan mi película. Claro, aquí el México está dividido en 2 posturas, ¿no? Como creo que normalmente siempre está, aquellos que defienden una imagen y aquellos que están mucho más conscientes de que hay otras realidades en nuestro México. En París, con ocasión de proyecciones privadas, otro adversario de la película fue el embajador de México, Torres Bodet, hombre cultivado que había pasado largos años en España e incluso había colaborado en la Gaceta Literaria. También él estimaba que los olvidados deshonraban al país. Todo cambió después del Festival de Cannes, en el que el poeta Octavio Paz, hombre de que Bretón habló por primera vez y a quien admiro desde hace mucho, distribuía personalmente a la puerta de una sala un artículo que había escrito, el mejor sin duda que he leído, un artículo bellísimo. La película conoció un gran éxito, obtuvo críticas maravillosas y recibió el premio de dirección. Tras el éxito europeo, que me vi absuelto del lado mexicano, cesaron los insultos y la película se reestrenó en una buena sala de México, donde permaneció 2 meses. Pues esta es parte de esta literatura, de este libro que nos está hablando el mismo director, Luis Buñuel, sobre su experiencia de la película. También hay algunas otras críticas, ¿no? Obviamente se cambió la visión de cómo se percibía la película en México, porque pues ya había críticos que podían avalar que esa película pues era un tesoro. Y vamos a ver con unos ojos un poquito más abiertos, una visión más
favorables sobre el trabajo que Luis Buñuel hizo en esta película, que da testimonio precisamente de esta vida miserable, ¿no?, a la que se ven enfrentados niños, ¿no?, que vienen en circunstancias de nacimiento no óptimas económicamente ni sociales, y que deja que al descubierto esta parte que a veces nosotros queremos cerrar nuestros ojos, y hoy por hoy creo que continúa habiendo este tipo de niños que están en estas situaciones, ¿no? Y que a lo mejor creemos que un niño no es capaz, bajo ciertas circunstancias, de hacer cosas tan atroces. Sin embargo, podemos salir a las calles, ver en lugares que no estén tan centralizados, y ver que aún sigue la pobreza, la miseria, y que finalmente cada persona, cada familia aborda y enfrenta la vida de diferentes circunstancias. Hoy la pandemia ha dejado también escasez económica de alimento, de vivienda, ¿no? Mucha gente tuvo que dejar sus viviendas por no tener cómo pagarlas, y bueno, otras personas con otros corazones les han brindado la mano, pero les han brindado la mano en lugares donde han podido, ¿no? A lo mejor lugares no adecuados para vivir, un cuarto donde vive toda una familia con 5 hijos, ¿no? La abuelita, la tía, y bueno, que se enfrentan diariamente a la vida para poder sobrevivir, para poder comer. Creo que es una oportunidad de ver al cine de manera diferente. Claro, la película está rodada en blanco y negro. Recuerden que era, pues de alguna manera, los inicios, sí, y la época de oro, ciertamente, pero todavía no había tanta cuestiones tecnológicas. Inclusive él quería hacer algunos efectos especiales, Luis Buñuel lo declara, pero no tenía la manera de hacerlo. Y vamos a ver la fotografía, vamos a ver el paisaje, vamos a ver al descubierto los corazones de estos personajes geniales, actores, ¿no?, que obviamente pasaron a la historia con su legado en esta película. Espero que la puedan disfrutar, y en clase pues ya estaremos haciendo los comentarios pertinentes y estaremos escuchando sus opiniones. Excelente tarde.